Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y su servidor Tzvetan Petkov. El título de esa lección es Resistiendo al Espíritu Santo. Es una continuación de la serie de lecciones relacionados con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y también la vez pasada teníamos una lección que introducía este tema de resistencia del Espíritu Santo, pero de una forma más suave. Ahora vamos a estudiar un asunto muy problemático espiritualmente, muy desagradable y muy peligroso. Con la ayuda de Dios queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Siguiendo como siempre, vamos a revisar la estructura de nuestra lección. Resistiendo al Espíritu Santo, ya el título indica el tema muy especial y serio que vamos a estudiar. Resistencia, el mismo nombre, significa que eso no es un acto aislado, una duda, una separación del Espíritu Santo única, pero resistencia significa un movimiento, resistencia significa una condición constante contra la voluntad de Dios, rechazando la influencia del Espíritu Santo. Por eso no debemos confundir la resistencia al Espíritu Santo con la duda o falta de fe, una tentación, una caída en el pecado. Esto debe ser muy claro para nuestros visitantes, hermanos, participantes de la escuela sabática, porque es una parte fundamental en la comprensión de la lección. Un asunto otro muy importante es que los maestros que deben presentar esa lección deben tener experiencia en presentar el tema, porque este tema es sumamente serio y también tiene algunos, si se interpreta falsamente o si se presentan los versículos bíblicos y testimonios de una manera con falta de espiritualidad y una dureza no relacionada, vamos a decir, con el Evangelio, entonces pueden hacer mucho daño a una persona afligida por dudas, por problemas personales. Por eso debemos pensar muy bien, prepararnos bien y presentar esa lección y una luz adecuada, una luz cristocéntrica y también un balance equilibrado para que no refleja negativamente en nuestros participantes, en contrario, que puede encontrar un fundamento espiritual y puede levantar más deseo de crecimiento espiritual. El primer subtítulo es cuando el corazón se endurece. Ahí vamos a tener varios puntos, varias preguntas que indican detalles relacionados con ese subtítulo. Por eso introducción ya indica y nos dice que una resistencia del Espíritu Santo no es solo un acto, un pensamiento, un rechazo, una tentación, no es falta de conversión. Es una condición espiritual que está totalmente contra la voluntad de Dios. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, se puede ver cuando estudiamos las preguntas en detalles. El próximo subtítulo es las consecuencias de resistir al Espíritu Santo, y ahí se entran en algunos versículos muy serios, muy fuertes, que debemos explicarlo muy bien para que podamos entender de verdad la voluntad de Dios y cómo no solo el peligro de resistir al Espíritu Santo,
pero también entender la gran bendición de otro lado si no lo resistimos. Así que podemos tener una comprensión balanceada en este asunto. El próximo subtítulo es prácticamente la última pregunta, el ejemplo del rey Saúl, y ahí tenemos una graduación, una caída gradua desde muy bien hasta el muy mal, y en esta pregunta prácticamente 7 puede y permite que la lección puede ser considerada de una forma práctica, y vamos a ver que eso es un proceso que puede ser parado, puede ser rompido. Hay siempre una esperanza de regreso si hay un arrepentimiento, pero vamos a ver que también es un gran peligro si no consideramos los llamados de nuestro Señor. Siguiendo ahora con los detalles de la lección, vamos a ver punto por punto y vamos a entrar en más detalles. Como yo dije en el principio, esa lección es muy importante para comprenderla y hay muchas preguntas relacionadas con algunos versículos en esa lección que los hermanos han preguntado en el comité de departamento ministerial. Seguimos adelante con la primera pregunta. ¿En qué condición seria se encontraron algunas personas en el pasado? ¿En qué condición? ¿Cómo entendemos ese endurecimiento del corazón, Raquel? Esta primera pregunta nos establece un ejemplo del pasado con el antiguo Israel, especificando de qué manera esta resistencia al Espíritu Santo es un proceso. Y es un proceso que es acumulativo. Y se conforma precisamente de muchos hechos y actos de la voluntad por medio de los cuales se rechaza abiertamente obedecer los designios de Dios, someterse a la voluntad del cielo y aceptar como verdad la palabra de Dios. Veámoslo en las dos citas que tenemos de Hechos 7:51 y Hebreos 3:7 y 8. Ambos versículos nos hablan de la historia del pueblo de Israel. Por un lado, se nos menciona a nivel referencial la estadía del pueblo de Israel en el desierto, y nosotros podemos recordar cuando por primera vez llegaron a la frontera con Canaán, establecida por el río Jordán. Enviaron los 12 espías, retornaron con sus informes. 10 de ellos eran altamente incrédulos en la forma en que comunicaron el mensaje y lo transfirieron, mientras que 2 de ellos únicamente confirmaron y aseveraron creer sin lugar a duda la promesa de Dios, que si Él nos ha dado Canaán, Él va a cumplir y Él va a cualificarnos para poder tomarla. Sabemos cuál fue la reacción del pueblo. El pueblo se puso a llorar, el pueblo acusó a Dios de querer llevarlos a la muerte, a ellos y a sus hijos. Como consecuencia de esta resistencia al Espíritu Santo, ellos tuvieron que vagar los próximos 40 años en el desierto. Y los que no entraron, con excepción obviamente de 2 de la primera generación, sus hijos sí entraron, los cuales ellos arguyeron que Dios también quería quitarles la vida. Este es un acto interesante en el que se produce un endurecimiento del corazón. Es un posicionamiento abierto en contradicción a la voluntad de Dios. Tenemos otra declaración aquí: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos.
y lo relaciona con la resistencia. La resistencia es el acto de la voluntad por medio del cual se rechaza una influencia superior a el ser humano. En este caso, esta fuerza divina, el Espíritu Santo, que Dios nos prometió concedérnoslo después de su ascensión al cielo. Y cuando nosotros no aceptamos la verdad que se nos dice que debemos seguir, cuando no reconocemos las señales de la providencia divina que nos muestra la orientación que debemos aceptar, es un acto de resistencia. Todo acto de la decisión por medio de la cual nosotros obstinadamente nos colocamos en abierta repulsa a las declaraciones específicas de Dios son un acto de resistencia al Espíritu Santo. Por eso esta lección es de una solemnidad profunda y de una seriedad dramática. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta. Prácticamente esta pregunta contiene no solo la información del Antiguo Testamento, cómo se comportaron los hijos de Dios y cómo siempre prácticamente rindieron obediencia más de su naturaleza caída que y no a el Espíritu Santo que amaba. Pero también en los Hebreos no indica la forma o la receta de la salvación y la receta de la caída. Es que cada día, cuando escuchamos la voz de Dios, no debemos resistir. Ahí es donde está la clave de llegar donde corresponde en el lado de bien o en el lado del mal. Son dos caminos. Así que cada día nosotros recibimos las llamadas del Señor. Cada día debemos abrir la Biblia, cada día debemos dedicar nuestra vida al Señor y cada día debemos ser bautizados por el Espíritu Santo para que podamos evitar esa separación hasta tal punto que podemos empezar a resistir prácticamente la voluntad de Dios. La palabra resistencia se encuentra muchas veces en los testimonios y también en la Biblia, pero en otro contenido. Resistir la tentación, resistir a Satanás. Eso es cuando tenemos en nuestro lado el Espíritu Santo. Y por supuesto, resistir al Espíritu Santo significa que estamos totalmente en el lado del enemigo y tenemos una enemistad con Dios completa. Pero seguimos adelante con la próxima pregunta 2. ¿Qué sucedió en el tiempo de Noé y Jesús? Una comparación del Antiguo y Nuevo Testamento en situaciones semejantes, de dureza de corazón. Sí, en la cita de Génesis y en la del Evangelio de Juan vemos grandes paralelismos que nos ayudan a entender cuáles son los elementos que identifican el proceso de resistencia al Espíritu Santo. Es bueno conocerlos para poder pedirle a Dios que nos ayude, que nunca sea una característica de nuestros hábitos. Consideremos en primer lugar los elementos informativos que tenemos en Génesis 6, 5 y 3. Bien, aquí se nos habla que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, había una lucha, una resistencia del ser humano a reconocer la autoridad de Dios, a seguirla y a someterse a la voluntad de Dios. Así que era un acto de constante fricción y hostilidad. Y entonces el Señor dice, ya no más, ya no más. No más esta forma de oposición constante. Y esta oposición se producía, ¿por qué razón? ¿Cuál es el elemento que coloca al ser humano en oposición a Dios? El versículo mismo de Génesis lo dice. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que el elemento que nos coloca
en contención, en oposición, en lucha con Dios, es el mal. Y en el caso de los habitantes antes del diluvio, se nos dice que todos sus pensamientos eran constantemente, de continuo, al mal. Y por esa razón había esa contienda con Dios. Así que el primer elemento que a nosotros nos coloca en abierta oposición a Dios es cuando perseveramos, preservamos y practicamos el mal, teniendo obviamente el conocimiento, porque Dios dedicó 120 años en exclusiva para dar ese último mensaje de gracia. Sin embargo, el rechazo fue abierto, total, completo y final. Veamos ahora el paralelismo con el tiempo de Jesús. Y tenemos la cita de Juan 3, 19 al 20. Y sabemos que dentro del contexto del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la motivación del amor del Padre para entregar a su Hijo en nuestro favor, tenemos esta declaración. Es decir, cuando el ser humano dedica sus preferencias, sus deseos, sus gustos a las tinieblas, a lo que está mal, obviamente rechaza la luz. Y la luz revela lo que está mal. Por lo tanto, segunda razón para rechazar la luz y perseverar en el mal. Así que nos damos cuenta que el elemento central que produce o encauza al ser humano en el camino de resistir al Espíritu Santo es aceptar el mal, practicar el pecado y aferrarse a las tinieblas, rechazando de esa manera la verdad que se le da, el plan de salvación que se le ofrece y la redención por gracia que se entrega gratuitamente por parte del cielo. Muy interesante. Prácticamente la segunda pregunta podemos seguir como un tipo de crecimiento de rebelión o un segundo paso después de rechazar las indicaciones diarias del Espíritu Santo. Llegamos a una condición más allá, que es rechazar la verdad o rechazar parte de la verdad. Entendemos que aquí no se trata de los impíos que rechazaron la verdad porque no comprendieron la verdad. No se habla de los fariseos que profundamente fueron convencidos de la verdad, que es la verdad, pero sí también la rechazaron porque no coincidían esa verdad con sus propias expectativas, con sus propios prejuicios. Entonces es cuando tenemos este segundo paso más allá de una resistencia del Espíritu Santo. El testimonio, por ejemplo, aquí vamos a ver en esta línea, dice, algunos estaban profundamente, convencidos y habieron entendido y atendido la amonestación. Eso es de qué estamos hablando. La gente que fueron convencidos por el Espíritu Santo, tenían la experiencia con el Espíritu Santo, tenían el poder a resistir la tentación, pero voluntariamente rechazaron este poder divino, ese poder sobrenatural, y eligieron a servir al mal. Entonces, eso es que va a tener consecuencias muy graves, muy serias. Vamos a ver más adelante en la lección. Pero ahora vamos a ver la próxima pregunta 3. ¿Qué pasará con ellos que se niegan de escuchar la voz del Espíritu Santo y se colocan lejos de su influencia? Esta es una declaración muy contundente y realmente impresionante. Aquí se nos habla de dos actitudes. Aquí tenemos el llamado divino, la oferta que Dios nos hace de salvación,
el esfuerzo que todo el cielo hace en favor de cada uno de nosotros, con el fin de extendernos la mano, darnos la posibilidad de elegir el bien, caminar en el bien y obtener la salvación. Este es el plan de Dios. Y Dios hace todo el esfuerzo para que el ser humano tenga esta oportunidad. Y Él lo facilita completamente. Ahora el elemento humano es el que entra en juego. Y ahora es el momento en que se decide, de acuerdo a la voluntad humana, si la invitación, la oferta, el amor, la entrega que Dios nos da de la verdad es aceptada o no. Un paso más allá de la resistencia del Espíritu Santo es negar esta invitación, rechazar el llamado, retirar la mano que se nos ofrece para la salvación. Y ahora el Señor dice, está bien. Cuando quieras llamarme, no habrá respuesta. Cuando venga sobre ti lo que tú temes y clames a mí, no me encontrarás. Este es el momento más oscuro en el alma de un ser humano. Cuando clama a aquel que rechazó. El Señor nos tiene paciencia por mucho tiempo. Ahora, no podemos jugar con la salvación. El haber cometido un pecado, ese no es el elemento determinante. El elemento determinante es no arrepentirse del pecado. No querer cambiar. No querer acceder a la regeneración y a la obra que el Espíritu Santo nos aboca a aceptar y hacer nuestra. En el momento en que nosotros decimos, no, yo me quiero como estoy, a mí me gusta así, y la palabra de Dios, la inspiración que el Señor nos revela por una predicación, por el estudio de la Biblia, por la escuela sabática, por esta misma lección, nos muestra elementos de nuestra vida que no están en orden, y nosotros decimos, no, yo me quedo así. Ese es un acto de resistencia abierta al Espíritu Santo. Entonces, cuando nos vienen los problemas y las dificultades, entonces queremos que Dios esté a nuestra disposición, cuando sistemáticamente lo hemos obviado y lo hemos dejado a un lado. Así que aquí tenemos las dos caras de la moneda. Cómo Dios toma la iniciativa, nos persigue, nos sigue, clama a nosotros, nos extiende su mano, nos llama, pero no indefinidamente. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos prácticamente la continuación del tema. Primero se rechaza el Espíritu Santo, las llamadas suaves, diarias, con que el Espíritu Santo no nos está llamando y escuchamos la voz, entendemos la voluntad de Dios, pero la estamos rechazando. Segundo, llegamos hasta el momento de rechazar la verdad, una verdad que sí estábamos convencidos que es la verdad, pero sí la rechazamos porque no nos conviene por algunas otras ventajas quizá que tenemos en nuestra vida. Y el tercero, es una consecuencia de los otros dos, es que cuando llamamos al Señor no recibimos la respuesta. Aquí en esa pregunta prácticamente se aclara muy bien el asunto de quién llega en esa condición. En el testimonio dice, la ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes. Entonces, no depende de eso cuántos pecados tengo yo, si he caído muy profundamente en el pecado o no. Aquí se trata del arrepentimiento. Cuando yo escucho voz, cuando estoy convencido de la verdad, entonces sí debo actuar en acuerdo de la verdad. Recuérdense los versículos que usaba, o los textos que tenemos en la Biblia, de Jesús diciendo que las rameras y los publicanos van a entrar antes de los fariseos en el reino celestial. ¿Por qué?
porque ellos practicando pecados graves, cuando vieron la luz de Jesús, lo aceptaron y se arrepintieron de sus pecados. En contrario, los fariseos, que se consideraban muy santos, no se arrepintieron y por lo tanto no entraron en el reino celestial. Así que la resistencia puede tener una cara muy santa, puede tener una apariencia muy religiosa, y eso es lo peor que hay, porque no se puede identificar fácilmente. En el contrario, un pecado abierto, bueno, es un pecado y es muy fácil para reconocerlo, para identificarlo, arrepentirse de ello y regresar otra vez en el camino del Señor. Pero seguimos adelante con nuestra lección en pregunta número 4. Si se continúa de esta manera, ¿a dónde conducirá el resistir al Espíritu Santo? Entramos en las consecuencias, que prácticamente es la pregunta 4 y la pregunta 3 son muy semejantes. Vamos a ver qué va a ser, qué es una otra consecuencia, una continuación de consecuencias por rechazar el Espíritu Santo. Las citas aquí nos presentan más elementos que confirman que la resistencia al Espíritu Santo es un proceso, no es un acto aislado, no es simplemente un punto referencial en nuestra experiencia religiosa, sino que es un hecho que al ser procesual llega también a un elemento climático o de máxima intensidad. Bien, aquí estamos ya ascendiendo en ese proceso. Y aquí se nos analiza otro elemento significativo que demuestra que ya se encuentra el individuo en el camino de haber resistido al Espíritu Santo cuando se revela incredulidad, cuando se niega la necesidad de la salvación, cuando se rechaza el plan de redención, cuando la necesidad de un Salvador y la certeza de una naturaleza perdida y pecadora no es un elemento decisivo y es totalmente irrelevante. En cuanto a Juan 3, 17 y 18 nos damos cuenta que la incredulidad, la desconsideración del plan de salvación, el rechazo de Jesús como Redentor, la falta de reconocimiento de la necesidad de un Salvador y de la posesión de una naturaleza pecadora y caída son elementos significativos en ese proceso galopante en el que no deseamos estar. Pero todavía se nos habla más en Tito 1:16. Si eso es todo un elemento interior dentro del mundo de los pensamientos, de la reflexión, Tito nos analiza por su parte la expresión externa, viva y real, cotidiana, de esa resistencia. Y el primer elemento es la contradicción entre la profesión de fe y la práctica de la fe. Es decir, hay una completa contrariedad. Teóricamente se afirma creer algo cuando la vida diaria niega cada uno de esos valores y atributos que teóricamente se consideran como los correctos. Así que primero hay un proceso interno de negación de la necesidad de salvación y después se demuestra en esos actos de rebeldía y de abominación de la verdad en la vida real, en la práctica del día a día. Muchas gracias. Prácticamente sucede así como este árbol que tenemos aquí en el fondo, que está verde de un lado, después viene el otoño, tiene parte de amarillo y después en el invierno
no tiene más hojas y tiene una apariencia de la muerte. Y así puede ser un hombre cuando gradualmente está rechazando el Espíritu Santo, prácticamente se está acercando a la muerte. Y la pregunta número 4 está indicando que después de rechazar la verdad, después que no hay más una relación personal estrecha con Dios, entonces, y respuesta de nuestras oraciones, llega el próximo que no creemos más. La fe desaparece. Y si hay una apariencia religiosa, es una apariencia de hipocresía. Es una apariencia solo externa, pero dentro no hay más fe. Es una condición de muerte, una condición de condenación, como dice también San Juan capítulo 3, 18. Eso es prácticamente la condición de los fariseos. Jesús dijo que son, ¿cómo se llama? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, por dentro muerto y por fuera con apariencia religiosa. Que Dios nos cuida para llegar a tan lejos en nuestra vida espiritual. Igualmente, como Pedro describe una escalera de elevación con los dones del Espíritu Santo y una elevación espiritual más cerca a Dios y con más poder y con más conocimiento, más amor y influencia. Así también se describe en esa lección, bueno, el retroceder espiritualmente por separarnos de la influencia del Espíritu Santo. Pero seguimos adelante con la pregunta número 5 y veremos qué pasa. ¿En qué peligro está aquellos que rechazan la luz que conduce al cielo? Bueno, es una continuación de gradualmente de esa rebelión contra el Espíritu Santo. ¿Qué prácticamente sucede con esa gente que rechaza la luz? Rechazar la luz implica rechazar la verdad, rechazar el plan de salvación y por ende rechazar a Dios mismo como la máxima autoridad y Señor de nuestras vidas. Ahora, a pesar de que la humanidad en conjunto se encuentra en abierta resistencia a la autoridad de Dios, por el hecho de que la ciencia niega la existencia de Dios mismo, su acción creativa en la creación de este planeta se le usurpa, se le retira, y obviamente se obvia su intervención en nada de los ciclos naturales y de la existencia y la preservación de este planeta. Aún así, el Señor nos dice que, como describe Job, Dios habla al ser humano 2 y 3 veces. Y lo hace con todo el esfuerzo. Intenta iluminar nuestras mentes. Nos da evidencias en la naturaleza. Nos habla por medio de la providencia. Nos muestra nuestros errores. Nos hace reflexionar acerca de por qué las cosas son así. Intenta llamar nuestra atención a los elementos que deben cambiarse en nuestra vida con el fin de que nos convirtamos de la iniquidad al bien. Dios hace todo ese esfuerzo, apela a nuestros sentidos, nos orienta con la lógica, nos facilita verle en el medio ambiente, en la historia, en las circunstancias, en nuestra propia vida, incluso en las adversidades. Ahora bien, el Señor hace todo eso para producir un cambio en el ser humano, para producir conversión, una transformación, una regeneración. Porque si escuchamos y servimos al Señor, prosperaremos en el bien. Y ese es el objetivo de Dios. Y Dios nos ama, nos habla de 2 a 3 veces. ¿Eso qué quiere decir?
que usa todos los medios que están a nuestro alcance para hacernos reaccionar. La pregunta siempre queda en el seno del ser humano. ¿Aceptamos o rechazamos? Esa opción está en el ser humano. La lucha entre el bien y el mal es una realidad. Y es el campo de batalla donde cada uno de nosotros día a día nos tenemos que decidir por uno u otro. Ayúdenos, pidámosle a Dios que nos ayude a que nosotros prestemos atención, sirvamos al Señor y en el bienestar de la salvación seamos transformados por su poder. Muchas gracias. Muy interesante es la profundidad de la caída en ese sentido, en esa pregunta. Entonces, después que se rechaza el Espíritu Santo, su voz diariamente, después se rechaza la verdad, después se rompe la comunicación directa con Dios y Él no responde más nuestras oraciones, se pierde la fe en Dios, porque teorías humanas, teorías extrañas entran en la mente de esa gente que cae en esa situación. ¿Y qué sucede después? Después venimos a un rechazo de la existencia de Dios, un rechazo directo de la personalidad de Dios. Tenemos varios casos mencionados en la Biblia, que fueron, por ejemplo, los saduceos. Ellos rechazaban la existencia de los ángeles, de la personalidad de Dios como la presenta la Biblia, y rechazaban también los milagros, la existencia de los milagros, de la resurrección, de la vida eterna y de todas otras cosas que enseña la palabra de Dios. Entonces se llega a un momento de un rechazo de la existencia de Dios. Entonces eso es la muerte determinada de una condición lamentable. Es una situación en que no hay arrepentimiento, no hay sentido de culpa, no hay sentir de culpabilidad y por lo tanto no hay sentido de necesidad de un arrepentimiento. Por eso es una situación muy peligrosa. Y muchas veces hablando con hermanos, haciendo seminarios, se acerca alguien y dice, me siento muy pecador, muy mal. Entonces eso, gracias a Dios, es una condición que está bajo la influencia del Espíritu Santo, que revela nuestros pecados y tenemos la sensibilidad de reconocerlos. Pero si no tenemos el sentir de pecaminosidad y el sentir de culpabilidad delante de Dios, entonces estamos quizá en un peligro mucho más grande. Es muy importante que nosotros entendemos este crecimiento en el Espíritu Santo y también esta caída en el rechazo de la influencia del Espíritu Santo. Que Dios nos puede ayudar para que podamos crecer en el Espíritu y no apartarnos de Él. Seguimos en la pregunta número 6 y ahí vamos a ver qué sucede en continuación de esa separación o rechazo o resistencia del Espíritu Santo. ¿Cuál será el fin de aquellos que tuvieron una gran luz, pero se volvieron contra Dios? Dios nos libre de ser parte de este grupo humano. Y la cita esta de Hebreos 6, 4 al 6 nos describe cómo es el proceso, es decir, cómo se da. Entonces, aquí estamos hablando de personas que tienen un conocimiento de la verdad. Han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Conocen el plan de salvación, lo han hecho suyo, teóricamente lo han vivido también.
y después de haber tenido experiencias con Dios, como dice el versículo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, abandonaron ese camino. No quisieron arrepentirse. Y ahora viene la frase más impactante de todas: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Cuando la salvación ha sido comprendida y aceptada, y ahora se rechaza y se conduce una vida como que nunca una experiencia tal se hubiera tenido, es una burla y una ofensa directa al sufrimiento y la muerte del Señor Jesús. Porque significa que no se quiere, que no se necesita y obviamente no se valora. Ese es un acto extremo de resistir el poder del bien, la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. ¿Esto qué significa? Que aun cuando cometemos faltas, cuando sentimos el dolor, accedemos a la influencia del Espíritu Santo para confesar nuestras faltas y tememos pecar y nos duele en lo profundo de nuestra alma cuando cometemos algo contrario a la voluntad de Dios, porque gustamos, sentimos, tenemos la sensibilidad de lo que significa el pecado, el mal y lo que el plan de salvación es. Eso nos transforma, nos cambia, nos regenera por la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando nosotros no accedemos a esta influencia, nos obstinamos en el mal, nos petrificamos en una oposición directa al poder de Dios en nuestra vida y nos encontramos en una situación casi inaccesible. Muchas gracias. Un versículo muy difícil. Prácticamente en la historia de la cristiandad esos versículos fueron muy difíciles para interpretar y muchos de los maestros famosos intentaron a encontrar una respuesta y reconocen que no la encuentran. ¿Por dónde es la dificultad? La dificultad es que muchos aplican esos versículos para un pecador que se ha arrepentido, ha recibido el Espíritu Santo y después ha caído otra vez en el pecado. Ese versículo no se aplica en esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como es el rey David, como son todos los patriarcas sin excepción, que también con pleno conocimiento de la verdad y de Dios, con plena relación con Dios íntima, escuchando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios, pero cayeron en varias ocasiones en pecados. Entonces, ¿de qué está hablando esos versículos? Esos versículos hablan de una condición de resistencia al Espíritu Santo. Exactamente todo eso que está hablando esa lección. Ese versículo es exactamente en su lugar en la escalera de decadencia o de caída por rechazar el Espíritu Santo. Después que la persona se aparta de Dios, no porque ha caído una tentación o un pecado, pero porque está caída esa persona de la fe, no reconoce más la autoridad de Dios, no reconoce la existencia de Dios. Entonces esa persona sí muy difícilmente puede regresar otra vez un arrepentimiento. Una persona que nunca ha aceptado a Cristo tiene más esperanza cuando una vez escucha. No importa cuántos pecados ha tenido, pero puede regresar y puede arrepentirse. Pero una persona que fue ya arrepentida es partícipe del Espíritu Santo, que significa que tenía el poder del Espíritu Santo de resistir el pecado. Fue partícipe de la naturaleza divina. Entonces, y ha llegado hasta la condición de rechazar la existencia de Dios.
entonces esa persona, por supuesto, va a tener muchas dificultades de reconocer de nuevo y renovar su fe. Pero debemos entender que no es imposible. Yo conozco casos de gente que han abandonado la iglesia de muchos años, 30, 40 años, y Dios ha obrado de nuevo fe en los corazones de esas personas, han regresado, se han rebautizado y terminaron como buenos, fieles miembros de la iglesia. Así que hasta que hay vida, hay esperanza, y siempre debemos mantener la esperanza en los corazones de los creyentes. No importa qué bajo pueden caer por los ataques del diablo, siempre Espíritu Santo y Dios puede obrar de una u otra manera una forma de regreso, de arrepentimiento y de salvación. Siguiendo adelante con la última pregunta del rey Saúl. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia? ¿De qué hablamos en el Saúl? ¿Cómo podía o cómo sucedió que este hombre, como este árbol, de un lado fue tan verde, tan hermoso, hasta el Espíritu Santo lo visitó con tanto poder que él profetizó como los profetas en Israel? ¿Y cómo podía ser que este hombre llegó a una caída o se acercó, se apartó de Dios de esa manera? Saúl fue el primer rey de Israel. Fue el primer rey porque el pueblo así lo pidió y el Señor accedió a esta solicitud del pueblo, y el Señor transformó el corazón de Saúl, y como acabamos de escuchar, fue transformado con tal intensidad que el Espíritu de Dios vino sobre él, y él profetizó y anduvo con los hijos de los profetas, y realmente las personas se asombraban al verle en tales actividades y la transformación que se había dado en su vida. Y esto es nuestro primer elemento de alarma. El hecho de que hayamos tenido una experiencia religiosa profunda, auténtica, no es garantía de que vaya a continuar hasta el final de nuestra vida, sino que de la misma manera que debe producirse una progresión espiritual, debe también producirse un deterioro de nuestra tendencia al mal. Sin embargo, cuando aumenta la tendencia al mal, entonces se deteriora nuestra vida espiritual. Ahora, esto es precisamente lo que ocurrió con Saúl. El primer elemento fue el de la desobediencia, la soberbia y la usurpación de poder. Dios dio órdenes específicas al rey a través del profeta. ¿Qué debían hacer cuando tomaran tal ciudad? ¿Qué debían hacer con el rey? ¿Qué debían hacer con el botín de guerra? Él desoyó completamente estos requisitos. Y cuando tuvo el reclamo del profeta Samuel, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es este balar o este gemido de animales que yo escucho? El pueblo lo quería traer para sacrificar a Jehová. Cuando preservó la vida de un rey impío y malvado que odiaba al pueblo de Dios, también Samuel le preguntó por qué. Él se tomó la libertad de colocar su autoridad y su decisión sobre la palabra de Dios. Y ahora también desarrolla una manía persecutoria contra otro ser humano. Veamos la relación interesante aquí. Se distancia completamente de Dios y entonces empieza a odiar a las personas. Odiar a David hasta tal punto de buscarlo para matarlo y de intentar asesinarlo en diversas ocasiones y perseguirlo sistemáticamente hasta el punto de casi aniquilar la familia sacerdotal, hasta ese punto de odio y de sociopatía absoluta. Ahora, esa graduación
en la vida de Saúl, que reinó 40 años en Israel, le llevó al punto de la autodestrucción, del suicidio. Pero antes de eso, ocurrió algo que era totalmente contrario a lo que él había hecho antes. Él era conocido como aquel que seguía las órdenes de Dios y eliminaba a los adivinadores, a los encantadores, a los brujos. Ahora, cuando él pide dirección de Dios, qué hacer, cómo enfrentarse ahora con este enemigo que acecha a Israel, no hay respuesta. El versículo dice que Dios no le contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. No había más respuesta de Dios. Él la había rechazado tantas veces, la había desobedecido tantas veces, había deshonrado a Dios tantas veces, que ya no hay mensaje. Y ahora solicita que busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación para consultar a Satanás sobre el futuro. Esa nube sobre su mente que oscureció su vida y le llevó a la autodestrucción fue el fin de un proceso constante, sistemático, perseverante y creciente de resistencia al Espíritu Santo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que en la vida de Saúl podemos seguir todos los pasos de la lección, todos los seis preguntas, tiene una reflexión, cómo gradualmente se apartó del Espíritu Santo y se convirtió en un enemigo del Espíritu de Dios. Empezando con una cosa muy fácil, muy diaria, como es el orgullo. Como él tenía el reino y la riqueza y el poder, entonces se volvió adicto. Es una adicción del poder, una adicción de la posición alta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el profeta viene y dice, bueno, por tu desobediencia, tú no puedes ser más rey, entonces él no acepta más la voz de Dios, él no acepta la voluntad de Dios, empieza a luchar contra contra la voluntad de Dios, pidiendo que él sigue en su posición. Lamentablemente eso se puede observar en la vida política del mundo, y se puede observar quizá también algunas veces si las iglesias caídas, ojalá no existe en nuestra iglesia. Pero una persona que se aferra del poder, se aferra de los puestos, empieza a manipular elecciones, empieza a manipular los votos de delegados o de la gente que están votando. Entonces ese es el camino de Saúl y es muy peligroso. ¿Qué sucede? Vemos que Dios no lo contesta más porque él no es más representante de Dios. Él no anda más en los planes de Dios. ¿Y qué sucede? Como se mencionó, ya un espíritu maligno posee su corazón y él empieza a perseguir los bendecidos de Dios. Llegó hasta el punto de matar los sacerdotes y sabemos gradualmente de dónde llegó. Pero podemos decir que su esperanza terminó cuando él acabó con su propia vida. Hasta que él estaba vivo, todavía tenía la posibilidad de regresar, de arrepentirse. Pero vemos que lamentablemente Satanás hace todo posible para que nosotros no llegamos a arrepentimiento y nos perdemos la vida eterna. En contrario, Jesús hace todo en contrario. Y David, como un siervo de Dios, mostraba cada vez de un enfrentamiento con Saúl, demostraba, bondad, misericordia, y alcanzaba un arrepentimiento en el momento. Y Saúl se arrepentía y venía otra vez, hasta profetizaba que David sí iba a ser el rey futuro de Israel. Pero después otra vez se apartaba del Espíritu Santo y llegaba en su condición lamentable. Así que podemos ver, es un proceso largo.
no es un acontecimiento momentáneo. Esa resistencia del Espíritu Santo es una condición lamentablemente permanente, un rechazo de la existencia de Dios. Pero en lo mismo tiempo tenemos las promesas de Dios, y las promesas de Dios son gloriosas, son preciosas. Así que, queridos hermanos y hermanas, vivimos todavía en el tiempo de la gracia. Todavía podemos venir a los pies de Jesús, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y unirnos con el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos. Tiene buen ánimo y disfruta esa lección. Con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.